Quiero ir a la palabra, quiero compartir la palabra en esta hora y quiero arrancar con un versículo que leímos la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada, donde hablamos de ser una iglesia que responde al desafío de obedecerle, al desafío de seguirle. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, fue un versículo que mientras leíamos y mientras yo escuchaba el mensaje llamó mi atención. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de personas. Y antes de hablar de cómo es una iglesia que responde al desafío de obedecer al Señor, hablamos de algunas de las características de la gente de los últimos tiempos. El hombre de los últimos tiempos, un hombre centrado en su propio placer, un hombre egoísta, amador de sí mismo, vanidoso, hedonista, y como última característica de las que nombra el apóstol Pablo, dice: son personas que aparentan religiosidad, pero rechazan el único poder capaces de hacerles obedientes a Dios. Y esta pregunta de cómo tú y yo podemos levantarnos en medio de una generación que rechaza obedecer al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como iglesia cuando alrededor nuestro la mayoría de las personas que nos rodean rechazan a Jesús, rechazan la verdad, que es lo único que puede hacer a una persona obediente al Señor? Estaba pensando en esto. Y pensando en esto, pues recordando y reflexionando en un episodio de la Biblia, en una batalla de la Biblia, una de las tantas batallas que se ven en la Biblia. Y quiero hablar de eso, de cómo un rey, en el momento de la batalla, donde todo está de su mano para llevar al pueblo a la victoria, rechaza el obedecer a Dios. Y cómo su desobediencia trae consecuencias para el pueblo, pero también cómo la desobediencia de este rey permite que un hombre del ejército de Saúl pueda levantarse y mostrar una actitud diferente. Porque ¿sabes qué? Cuando vivimos en medio de tiempos peligrosos, cuando vivimos en tiempos difíciles, cuando vivimos en momentos de mucha oscuridad, son oportunidades para que puedas resplandecer la luz de Jesucristo. Por eso cuando hay circunstancias, situaciones a nuestro alrededor que parecen que van en contra del Señor, son las oportunidades que la iglesia tiene para levantarse con un espíritu diferente. Yo hoy quiero hablarte un poco de ese episodio y mostrarte algunas características de Jonatán. Abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 6. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Cuando lo tengas, dime amén. Amén. Muy bien, dice así: y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Voy a repetirlo una vez más. Dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Puedes decir conmigo: quizá. Dile al que tienes al lado: quizás. Quizás. Este mensaje se llama Quizás Jehová. Porque qué hermoso y qué paz me trae cuando leo este versículo y encuentro esa palabrita de 5 letras allí: quizá. Quizá. Esta es la frase de Jonatán antes de enfrentar a todo un ejército enemigo. Él dice: quizás Jehová. Pero ese quizás es suficiente para poder ver todo lo que Dios quiere hacer con un pueblo. Y Jonatán en esta escena, en este episodio, trae la victoria al pueblo de Israel. Y Saúl no puede hacerse el dueño de esa victoria, pero esa victoria nace de un quizá. ¿Y sabes qué? Muchas de las cosas que Dios llega a otorgarnos salen de un quizá.
A veces en la vida cristiana hay momentos donde tenemos muchos quizás, donde creemos que Dios puede hacer algo, pero no estamos al 100% seguros de que Él lo puede hacer. Pero aunque no estamos al 100% seguros, nos movemos porque quizá el Señor haga algo. Hay una idea mística acerca de la fe, hay una idea mística acerca de una vida en Cristo, de triunfo, de victoria, y es pensar que siempre estás a tope y que siempre estás creyendo por lo mejor. En la vida cristiana hay momentos de gran fe y al momento siguiente podemos tener un momento de poca fe. Hay muchos momentos donde la realidad es que nuestra vida cristiana se define mucho mejor con un quizás. Con un quizás Dios lo haga y quizás Dios no. Hay momentos donde no estamos al 100% seguros, pero todavía tenemos la opción de caminar confiando en algo que Dios puede hacer, aunque yo todavía no esté lo suficientemente convencido como para que lo haga conmigo. Esta palabra es esperanza para todos nosotros, porque esta palabra habla de nuestra debilidad, de nuestra incertidumbre muchas veces. La palabra quizás, porque ¿sabes qué? En el quizás es muchas veces donde reside la fe. Y en la fe es donde vive Dios. Y por eso hoy quiero hablarte acerca de qué podemos hacer y de cómo debemos actuar en medio de un mundo que rechaza obedecer al Señor para poder ver al Señor actuar a nuestro favor. Te he contado un poco de esta historia. Israel está en pelea con los filisteos. Y en 1 Samuel capítulo 13, el capítulo anterior, tú puedes leerlo. Ellos van a la guerra y el ejército de Saúl se llena de temor, se esconden en cisternas, en fosos, en cuevas. Ellos están amedrentados porque los filisteos los superan en número, los superan en tecnología militar. Ellos son más fuertes. Entonces todos se esconden porque dice la Biblia que estaban en estrecho. Los filisteos los habían puesto en aprieto. Y entonces los hebreos comenzaron, dice la Biblia en capítulo 13, versículo 7, comenzaron a pasar el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo pueblo iba tras él temblando. Todos estaban en una batalla, pero por el avance de los filisteos estaban temblando, estaban escondidos. Y dice la Biblia que el pueblo le desertaba, la gente comenzaba a abandonar, los soldados comenzaban a abandonar su posición. Y Saúl está allí porque el profeta Samuel le ha dicho que tiene que esperar a que él venga para ofrecer un sacrificio al Señor. Y pasan 7 días, que era el plazo que Samuel había dado, y en el día 7º, Saúl, al no ver que Samuel todavía no llegaba, hace un holocausto y ofrece una ofrenda al Señor, pidiendo el favor de Dios y pidiendo la ayuda de Dios en la situación en la que se encuentra su pueblo. Pero sin saberlo muy bien o sabiéndolo, Saúl está tomando un lugar que no le corresponde. Él no debe ofrecer un sacrificio al Señor. Él no es un sacerdote, él no es profeta. Y además Samuel está de camino. Y Samuel llega de camino mientras él está encendiendo la hoguera y quemando el sacrificio. Y Samuel le dice: ¿qué has hecho? Porque por esto que has hecho, el reino es quitado de ti. Porque el Señor busca misericordia y no sacrificios. Por tu desobediencia ha sido quitado del reino. Y Samuel dice que se fue a Ramá y dejó a Saúl en el campo de batalla, pero lo dejó habiendo sido desechado por su desobediencia. Es cierto que la desobediencia al Señor nos aparta de los planes que Él tiene para con nosotros. Saúl fue elegido, fue lleno del Espíritu Santo en los capítulos anteriores para guiar a Israel y para llevar a Israel en los caminos del Señor, pero su desobediencia y su corazón le llevó a ser desechado por Dios. Y luego esa batalla continúa, pero él ya no es el mismo. Y el pueblo entra en gran temor y en gran afrenta. Y allí, en ese momento, dice en el versículo 1 del capítulo 14, ve con tu Biblia allí, dice: y un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Las cosas no se estaban poniendo bien. Los filisteos avanzaban, dice que había merodeadores
por las 3 vías de escape que podía tener Israel. Ellos estaban en un pasaje, en un lugar estrecho, no tenían aparentemente una salida, una vía de escape. Y en ese momento ellos simplemente están esperando, están allí llenos de temor, escondidos, sin moverse, paralizados. Pero dice la Biblia que un día, uno de esos días, un día que parecía ser como cualquier otro, Jonatán se levanta por la mañana y le dice a su escudero: ven y pasemos al otro lado. ¿Y sabes qué es lo primero que hace Jonatán en este episodio, en esta batalla que parece perdida? Lo primero que hace Jonatán es que él toma la iniciativa. ¿Cómo debemos actuar para poder ver el favor de Dios sobre nosotros en medio de un mundo que le desobedece? ¿Cómo debemos actuar cuando todo a nuestro alrededor parece desvanecerse? Cuando las batallas que en principio teníamos ganadas parece que ahora son imposibles de remontar. ¿Cómo debemos de actuar cuando todos los que deberían tener fe, lo único que tienen es miedo y temor? Lo primero que debemos hacer y tener en cuenta es que tú y yo estamos llamados a tomar la iniciativa. Hay momentos en la vida cristiana donde tú y yo tenemos que tomar la iniciativa para que las cosas comiencen a cambiar. Todo el pueblo de Israel estaba hundido por su pasividad. Y ¿sabes qué? La semana pasada hablaba Juan de huye de las pasiones juveniles. Y ¿sabes qué? Debemos aprender a huir de la pasividad. Y la pasividad, al fin y al cabo, es una característica de esta generación. Esta frase que tu hijo te dice cada vez que le dices que vaya a tirar la basura o hacer la cama o cualquier otra tarea doméstica y te dice: es que no tengo ganas. Y si no es tan educado, te dirá: es que no me da la gana, ¿no? Y este pasotismo, el pasotismo es una característica de esta generación. Pero déjame decirte, no es solo de esta generación de jóvenes menores de 23 o de 18. El pasotismo es algo que se ve en la mayoría de personas de diferentes edades. Hay situaciones que pasan a nuestro alrededor y la mayoría de nosotros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y es algo que nos identifica, es algo que está a nuestro alrededor. La pasividad, el dejar que las cosas pasen y no hacer absolutamente nada. El dejar que las cosas se desmoronen y pensar que bueno, que estábamos destinados a que las cosas salieran así. Pero ¿sabes qué? El que está lleno del Señor y el que decide vivir en este mundo difícil conforme a la palabra de Dios y al lugar que el Señor nos ha puesto, decide que es momento de tomar la iniciativa. Yo no sé en qué batalla te encuentras, no sé en qué situación estás viendo que quizás se te están yendo las cosas de control, no sé en qué cosa estás puesto en estrecho, no sé en qué estás en aprieto, pero sí sé que tengo que decirte que es momento de tomar la iniciativa. Que el cambiar la situación pasa porque tú comiences a hacer algo con la situación que estás atravesando. ¿Sabes por qué debemos tomar la iniciativa? Porque el pueblo no está haciendo nada. Y es interesante ver esto, es el contraste entre Saúl y Jonatán. Porque el día que Jonatán decide ir al lugar donde estaban sus enemigos, ¿sabes qué estaba haciendo el pueblo? Fíjate lo que dice allí. Samuel capítulo 14, versículo 2, dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabaá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía que Jonatán se hubiese ido. Mientras un hombre con su escudero estaban intentando hacer algo, el pueblo no estaba haciendo nada. El pueblo estaba literalmente debajo de un árbol. Saúl y los 600 hombres que le acompañaban debajo de un árbol por miedo a los filisteos. Y no solo eso, hay un detalle aquí que es importante. Dice que tenían consigo el efod y un sacerdote de Jehová. Allí se dice su nombre, era Ahías. Ahías era el sacerdote del Señor y él llevaba el efod. Y sabes que el efod era una prenda que el sacerdote se ponía en el momento que habían de consultar al Señor. Y ese momento de aprieto, de estrecho, de dificultad, era el momento perfecto para usar el efod. Era el momento perfecto para invocar al Señor, para decir: oye, ¿qué tenemos que hacer?
Ahías, dinos, ¿qué es lo que dice Dios de esta situación? Pero tienen el efod y no lo están usando por la pasividad que hay en su espíritu. Ellos tenían el medio, pero no lo estaban usando. Y a menudo es algo similar a lo que a ti y a mí nos pasa. Tenemos el medio, tenemos el acceso. La Biblia dice que tú y yo tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios con confianza en cualquier situación, porque Él se compadece, porque Él nos entiende, porque Él puede hacer algo. Tenemos el medio, tenemos el efod, tenemos la presencia de Dios, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados. Tenemos el efod, pero no lo utilizamos por la pasividad que hay en nuestro corazón. Podemos orar cada día, podemos aprender de su palabra, tenemos oportunidades para crecer en nuestra fe, tenemos maneras y personas cerca que nos ayudan a enfrentar a nuestros enemigos. Estamos llenos de recursos, llenos de cosas alrededor nuestro que nos ayudarían a enfrentar las batallas, pero la pasividad de nuestro corazón nos lleva a despreciar aquello que el Señor nos ha regalado por gracia, a despreciar el efod. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros perdemos las batallas que libramos porque no usamos los medios que el Señor ya nos ha entregado. Y tomar la iniciativa tiene que ver con ser sensible al corazón de Dios y entender que si el Señor está con nosotros, entonces podemos acudir a Él. ¿Y sabes qué? Jonatán toma la iniciativa huyendo de la pasividad. Toma la iniciativa comenzando a hacer algo. Mira, esta es nuestra parte. La Biblia dice del hombre son las intenciones del corazón. Y Dios es el que dirige sus pasos. Ahora, hay muchos cristianos que se sumergen en una vida pasiva de decir, bueno, a ver qué me dice el Señor. Pero la realidad es que la fe tiene mucho más que ver con estar dispuesto a caminar en obediencia a Dios y dejar que Él dirija mis pasos, que con la idea mítida de que Él me va a decir cada paso que tengo que dar, aunque a veces Dios también te lo dice. ¿Pero me estás entendiendo? Debemos huir de la pasividad, de ese lugar en el que nos instalamos, donde absolutamente ninguna cosa cambia. Debemos tomar la iniciativa encontrando una salida. Los merodeadores, que también eran llamados los destructores, fueron a los 3 campos por donde podría huir Israel. Los filisteos enviaron a 3 grupos de personas para bloquear las salidas que tenía el pueblo de Israel y que la batalla se librase en campo abierto. Pero la Biblia dice en el versículo 4, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y al otro lado que se llamaba Bosés y el otro Sene. Había 3 lugares que los enemigos habían bloqueado. Habían 3 salidas que los enemigos habían tapado, pero Jonatán, cuando tomó la iniciativa, encontró una salida y encontró un desfiladero, un pasaje, un pasillo por el cual nadie transitaba. Y él comenzó a caminar por allí con su escudero hasta llegar a la punta de un peñasco, a una roca puntiaguda en forma de triángulo que estaba justo enfrente del campo enemigo. Hermano y hermana, muchos de nosotros no somos capaces de superar lo que el mundo hace contra nosotros porque no tomamos la iniciativa, porque pensamos que no hay salida, porque pensamos que estamos acorralados, que hay situaciones de las que no vamos a poder salir. Pero cuando hay un hombre, una mujer que dice, yo me voy a levantar, yo voy a tomar una decisión, yo no voy a seguir estático, yo no voy a seguir sin orar, yo no voy a seguir sin leer la Biblia, yo no voy a seguir sin congregarme, yo no voy a seguir sin aprender de Dios. Cuando hay alguien que toma la iniciativa, encuentra una salida. Y ellos encuentran un pasaje por el que conducirse y van por allí hasta llegar justo enfrente del lugar de sus enemigos. La Biblia dice que por cada tentación que pueda venir a nosotros, siempre hay una salida. Hermano, ante lo que esté intrometiéndose en tu vida, ante lo que esté agobiándote y llevándote a una vida de apatía y desobediencia, hay una salida.
El Señor tiene una salida. Él abre un camino donde no hay. Él abre un río en el desierto. Y encontramos una salida cuando tomamos la iniciativa. Y hermano, te hablo esto porque el enemigo usualmente nos ataca en zonas de transición. Nos ataca entre lo conocido y lo desconocido. Ellos estaban allí en un lugar que no sabían hacia dónde podían ir. Estaban entre el campo enemigo y el campamento de Israel. Y parece que estaban acorralados. Parece que el enemigo los iba a machacar. Y es a menudo allí, en las zonas de transición. En esos momentos donde no sabes qué decisión tomar. Donde está viniendo una nueva etapa en tu vida. Donde aparece algo que no sabes cómo conducirte. Una situación que no sabes cómo responder. Allí el enemigo te va a atacar. Allí el enemigo te va a acorralar. Te va a bloquear la salida. Va a parecer que no hay esperanza, va a parecer que no hay futuro, pero el Señor siempre mostrará una salida. Cuando tomas la iniciativa, encuentras la salida. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 que el Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede volver a abrir. El Señor quiere abrir una puerta sobre tu vida. A los que toman la iniciativa, a los que se levantan, a los que huyen de la apatía, de la pasividad, del yo me aguanto, del esto es lo que hay. A los que se levantan y dicen vamos a pasar al otro lado, vamos a avanzar, vamos a creer. A esos que toman la iniciativa, aunque ante sus ojos todo sigue igual. A los que toman la iniciativa, el Señor abre puertas que nadie puede cerrar. Y quiero decirte de parte del Señor que Dios quiere abrir una puerta delante de ti. Él quiere abrir un camino que no conoces. Él quiere mostrarte un pasillo por el cual puedes transitar y nada te va a ocurrir. Él quiere abrir una puerta que nadie pueda cerrar para que todos puedan decir que fue Dios el que estuvo a tu lado. Este es un tema súper interesante. A mí me apasiona porque es importante intentarlo. Es importante tomar iniciativas. El apóstol Pablo dice en la Biblia en Hechos capítulo 16 que intentó ir a predicar a Asia y el Espíritu se lo impidió por ese tiempo. Y luego intentó ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió. Y muchos de nosotros al leer este texto podríamos decir, hay que ver Pablo, que no era sensible al Espíritu Santo. Hay que ver Pablo que no supo bien a dónde tenía que ir. Hay que ver este Pablo que no hacía lo que el Espíritu Santo quería. Pero mucho más lejos de ello, dice la Biblia que luego de eso, en una noche, tuvo una visión, un sueño, donde un varón macedonio le dijo, pasa y ayúdanos. Porque Pablo estaba pensando en predicar en Asia, estaba pensando en predicar en lo conocido, en donde él se sentía cómodo, donde podía ser aceptado, pero Dios le da una visión de que un macedonio, un hombre europeo está pidiendo ayuda y Dios está abriendo una puerta cuando él ha tomado la iniciativa de predicar el evangelio. ¿Sabes qué? No importa que al dar un paso el Espíritu Santo diga, mira, mejor por aquí no, que al intentar dar otro paso el Espíritu Santo diga, mira, mejor por aquí no, porque al intentarlo, al iniciar, al creer, al ponerte a disposición del Señor, en un momento el Señor va a abrir una puerta, un camino, un lugar por el que te va a decir, esto no, porque hay esto por delante para tu vida. Y qué bueno es cuando tomamos la iniciativa que el Señor nos muestra cuál es su plan. Y es así. Cuando nos ponemos en marcha, el Señor nos muestra el camino por el que debemos andar. Por eso, cuando hay un rey que desobedece a Dios y trae temor a todo el pueblo, Jonatán toma la iniciativa. Pero lo segundo que veo aquí en Jonatán es que Jonatán no camina solo. No camina solo. ¿Quién está con Jonatán? Lo hemos leído. Su paje de armas, su Sancho Panza, su escudero. Es su criado. Diferentes nombres que se le da a la misma figura. Es la persona que le sirve, que está con él, que aprende de él. Y es interesante porque ahí en el versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Porque sabes que en medio de la batalla había un pueblo que estaba lleno de temor. Jonatán no le puede decir nada a su padre porque su padre le hubiera impedido ir a pelear contra los filisteos.
Y él lo hace a escondidas de todo el pueblo, pero busca a alguien que le va a acompañar. Busca a alguien con quien compartir el anhelo de su corazón. Busca a alguien con quien depositar los anhelos de su corazón y encontrar el apoyo y la confianza para hacer la voluntad de Dios. Hermano y hermana, para poder vencer al enemigo y para poder llegar a la victoria que el Señor tiene para nosotros, tienes que entender que tú solo no. Que no puedes hacerlo solo. Y que aunque muchos estén en contra tuyo y aunque muchos estén en la pasividad de su apatía, tú tienes que encontrar personas que acompañen a tu fe. Es muy importante esto. Es muy importante tener cuidado a quién le dices lo que Dios está depositando en tu corazón. Porque si hablas con la gente equivocada de las ideas acertadas, tus ideas morirán antes de que puedan dar a luz. Si compartes las cosas de Dios con gente que no es capaz de comprenderlas, probablemente lo que Dios quiere hacer contigo se muera o no sea aceptado. Hay que caminar con personas que nos acompañen en nuestra aventura de fe. Por eso el Señor Jesús decía, vayan de 2 en 2. No caminen solos. No intenten hacerlo por su cuenta, no intenten hacerlo a su modo. Y qué importante es en la vida cristiana encontrar tu paje de armas, encontrar tu compañero, una persona, un amigo. La Biblia dice que el amigo puede levantar el ánimo del abatido. Cuando uno encuentra un amigo, un compañero que no te da palmadas en la espalda, no alguien que te juntas nada más que para tomar café o tomarte unas cañas, no, estamos hablando de un amigo espiritual, alguien que te acerca al Señor, alguien que te impulsa a hacer las cosas de Dios. Cuando encuentras a alguien así, estás mucho más cerca de descubrir los planes de Dios para con tu vida. Y yo quiero decirte de parte del Señor, que si estás alrededor de un momento alrededor tuyo hay mucha desobediencia, si las cosas están desmoronando, pero tú quieres caminar hacia la victoria, tienes que dejar de caminar solo. Y tienes que rodear tu vida de personas que te acompañen, que estén contigo y que puedan entender las cosas que Dios pone en tu corazón, aunque sea una auténtica locura para las personas que te rodean. La Biblia está lleno de ejemplos así. Eliseo tenía un criado llamado Giezi. Gedeón tenía un criado y cuando Gedeón va a obedecer la palabra del Señor, lo hace juntamente con su criado. Porque la Biblia dice que cuando 2 se ponen de acuerdo para hacer cualquier cosa en el nombre del Señor, entonces Dios podrá hacer cualquier cosa que estos 2 le pidan. Qué importante es encontrar personas con las que te puedas poner de acuerdo, compartir los planes de Dios y caminar juntos hacia lo que Dios nos ha llamado a vivir. Cuando Jonatán encuentra a su criado, en él encuentra palabras de afirmación. Este criado no dice muchas cosas, pero allí en el versículo 7 dice, su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. ¿Y sabes qué? Cuando encontramos personas con las que caminar en la fe, cuando encontramos compañeros en nuestra vida de fe, en nuestra vida intrépida, cuando tú y yo encontramos personas con las que compartir los sueños de Dios, en esas personas debemos encontrar palabras de afirmación. Personas que puedan alentarnos a hacer lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque todo lo bueno de Dios comienza con algo que Él pone en nuestro corazón, que Él pone en nuestro pensamiento. En esta semana escuché esto, todo lo bueno comienza con un pensamiento. En todo lo bueno pensad, dice la Biblia. Y lo que el Señor pone en tu pensamiento, el anhelo que Él pone en tu corazón, son cosas que necesitan ser afirmadas por gente que te acompaña en la vida, gente de fe. Pero muchos de nosotros contamos cosas que Dios pone a gente que ni siquiera cree en el Señor. Y entonces perdemos la fe de lo que Dios puede hacer. Pero cuando uno camina con alguien de fe, encuentra en él palabras de ánimo. Me encanta porque el paje de armas le dice, ve, ve. Jonatán le dice, oye, vamos a pasar. Y le dice, ve, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, hagámoslo juntos. Venga, vamos. Todo está en contra, no tiene lógica. Pero en su criado, Jonatán encuentra una palabra de ánimo. Encuentra a alguien que le dice, oye, ve, hazlo.
Vamos a hacerlo. Yo recuerdo con 14, 15 años que habíamos tenido nuestro encuentro con el Señor y estábamos enamorados del Señor. Íbamos a unas clases de discipulado que una persona aquí nos daba cada semana y aprendíamos de la Biblia, pero nuestras ganas de aprender con 2 o 3 amigos nos hacía juntos tomar decisiones y decir, oye, vamos a orar, oye, vamos a leer la Biblia. Y el primer mensaje que yo prediqué en la historia de mi vida fue con una persona que me acompañaba en mi vida de fe. Lo hicimos juntos, a medias cada uno. Y qué bueno es en momentos de la vida encontrar personas con las que vas juntos a hacer la voluntad del Señor. Ve, hazlo. Y yo me imagino a los dos, oye, ¿lo hacemos? Sí, venga, hagámoslo, venga, ¿lo hace? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? Era difícil. A veces hay decisiones que son difíciles. A veces ser una persona de fe es ser una persona contraria a un mundo que se te opone. Pero si encuentras a alguien en tu vida que te acompaña, que te afirma sobre lo que Dios ha dicho de ti, sobre lo que Dios ha puesto de tu corazón, si tú encuentras a alguien que te anima a cumplir los propósitos de Dios, entonces estás mucho más cerca de hacer aquello que el Señor tenía pensado para ti. Encuentra a personas de fe, personas que te animen. Qué triste es ver a veces a los discípulos desanimando a Bartimeo, desanimando a una mujer sirofenicia. Pero qué bueno es ver a veces a discípulos diciendo, oye, ten ánimo, el Maestro te llama. Qué bueno es que la vida con Jesús nos lleva a animar a las personas que están cerca de nosotros. Y hermano o hermana, si hay alguien que es tu amigo, que es tu compañero, que es tu discípulo, que es tu líder, es el momento de animarlo, de traer palabras de ánimo. Porque en las palabras de ánimo se desatan procesos de Dios. Y encuentra palabras de ánimo y encuentra una palabra de lealtad. Le dice el criado, ve, yo estoy contigo. Qué bueno es escuchar esto. Yo estoy contigo. Qué bueno es encontrar gente en la vida que va a estar con nosotros. En las buenas y en las malas. Y en este compañero, Jonatán encuentra a alguien que le dice, le ofrece lealtad. Y curiosamente, probablemente es la misma lealtad que Jonatán le ofrece a David. Cuando David está siendo perseguido por Saúl, Jonatán le dice, oye, mi corazón está ligado al tuyo, yo voy a estar contigo. Y yo no voy a dejar que mi padre te mate porque tú has de ser el rey. Y dice la Biblia que la amistad de Jonatán con David fue más fuerte que el amor de muchos hombres con mujeres. Porque cuando hay una amistad que une el Señor conforme a un plan que Él tiene, esa amistad es una amistad que debe permanecer con el tiempo. Es lo mismo que hizo Jesús. Yo no os llamaré siervo, ustedes van a ser mis amigos, porque todo lo que oigo de mi Padre os los dé a conocer. Y yo te digo esto de parte del Señor, porque en la vida cristiana, cuando tienes un encuentro con Dios, cuando tomas la iniciativa, cuando realmente empiezas a tomar decisiones por Dios, hay momentos donde pareces que eres el único. Hay momentos donde pareces que tú estás solo, que nadie te acompaña, que nadie te entiende. Pero déjame decirte, como el Señor le dijo a Elías, hay muchos más como tú, hay 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas. Por eso busca a personas de fe y haz vida con ellos para juntos alcanzar los propósitos de Dios. Pero no camines solo. Hemos tenido pastores en los que en sus funerales casi no han ido amigos. Hemos tenido personas que vivieron la vida cristiana, pero hicieron grandes cosas para Dios y amaron a Dios más que cualquier otra cosa, pero no tuvieron la capacidad de caminar junto a personas, a compañeros, a amigos, que le ayudaran a hacer lo que el Señor les había prometido. No camines solo. Lo tercero que veo en Jonatán está en el versículo 6 que hemos leído y dice, porque quizá, hemos leído esto al principio, haga algo Jehová por nosotros. ¿Y sabes qué hace Jonatán? Él usa la fe que tiene. Quizás Dios haga algo por nosotros porque no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. ¿Sabes qué tenemos que hacer en medio de un mundo que rechaza al poder, al único poder que puede hacerlos obedientes al Señor? ¿Sabes cómo debemos vivir la vida cristiana para poder ver los planes de Dios cumpliéndose en nuestra vida y en donde el Señor nos ha puesto, usando la fe que tenemos? Esta palabra quizá, que nos habla de un momento de incertidumbre, nos habla de estar entre dos pensamientos.
Es ese momento en el que tú en la vida no sabes muy bien por qué decidir. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la mayoría de nosotros le damos, cuando vivimos un quizá, le damos mucho más autoridad a aquello que está en contra que a aquello que está a favor de lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando estamos en un quizá, es muy fácil obedecer a la duda. Porque, hermanos, todos tenemos momentos de duda, pero vencemos nuestras dudas cuando usamos nuestra fe. Por eso dice que la fe puesta por obras es viva. La fe cobra vida, la fe se hace realidad cuando usas la fe que tienes. ¿Y sabes qué hace Jonatán? Usar la fe que tiene. Él no tiene fe para creer que sus enemigos van a ser destruidos. Él no tiene fe para creer que ese día él se va a llevar la victoria y va a matar a 20 tíos subiendo y escalando por una. Él no tiene fe para eso, él no puede decir eso, pero él tiene fe para decir, no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Él sabe algo de Dios y lo que sabe lo pone por obra. Yo sé que Dios puede salvar. Y yo sé que Dios lo puede hacer con muchos o con pocos. Entonces yo me voy a comenzar a mover. ¿Qué hace Jonatán? Pone en acción su fe. Cree que Dios puede salvar. Y si yo creo que Dios puede salvar, entonces voy a obedecer a eso y no voy a obedecer al hecho de que seguramente hoy será el día de mi muerte. Hermano, hay momentos de quizá, hay momentos de duda, hay momentos de incertidumbre, pero es momento de obedecer a la fe que ya tienes en tu corazón. Lo que tú crees en tu corazón, lo que has creído hasta aquí, lo que te ha traído a este momento en tu vida, es aquello que tienes que obedecer y por lo que debes tomar decisiones en el momento que haya lugar de incertidumbre. Si yo sé que Dios me ha llamado, entonces sé que mis decisiones tienen que pasar por el filtro de que Dios me ha llamado. Y en el momento que yo dude de algo, voy a volver a lo que yo creo. Creo que Dios me ha llamado y si Dios me ha llamado, entonces tomaré esta decisión. Es muy fácil caminar en fe cuando ponemos por obra la fe que ya tenemos. Y cuando él tiene fe, encuentra una estrategia. Cuando él tiene fe, encuentra una estrategia. Dice allí en el versículo 8, Jonatán le dijo a su paje de armas, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. En el momento que él activa su fe, en el momento que él se pone a creer, él tiene una estrategia, una idea, ya sé cómo lo vamos a hacer. Hermano, hermana, es momento de vivir de acuerdo a la fe que ya tienes. Quizás te gustaría estar en otra situación. Quizás te gustaría que tu realidad fuera diferente. Pero si tú pones por obra la fe que ya tienes hasta el día de hoy, si tú pones en práctica todo lo que has creído y todo lo que conoces de Dios, entonces encontrarás estrategias para descubrir todo lo que Él quiere darse a conocer a tu vida. Él dice, para Dios no es difícil y en el momento tiene una estrategia. Y dice que se mostraron a ellos. Se mostraron a ellos. Cuando Dios pone una promesa en nuestra vida, normalmente esa promesa es mucho más grande que nosotros mismos. Normalmente lo que Dios nos dice es difícil de asimilar porque nos supera en cuanto a nuestra concepción del mundo y de la realidad que nos rodea. Cuando Dios pone algo en nosotros, a veces es difícil de creer, es difícil de obedecer. Pero lo de Dios llega cuando estamos dispuestos a dar un primer paso de fe. Y hay muchos de nosotros que le tememos a esto, a dar un primer paso de fe, a caminar en el agua. Porque ¿sabes qué? Todo lo que Dios hace, o muchas de las cosas que Dios hace en la historia, comienzan con algo que parece una tontería. Mira, Dios abre un mar porque un hombre pone su vara en la orilla. Dios abre un río porque un joven, Josué, pone sus pies
en la orilla y comienzan a cantar y a meter el arca dentro del río. Dios hace cosas que no podemos entender muy bien. Dios habla a un hombre para liberar a todo un pueblo haciendo quemar un arbusto. Todo lo que de Dios termina grande comienza con algo que parece insignificante a los ojos de los hombres. Es interesante esto de Moisés, ¿no? Dice la Biblia que Moisés estaba en el desierto y paseaba las ovejas de su suegro y de repente ve una zarza que arde, que no se consume. Y él ve esa zarza, pero él se detiene el suficiente tiempo para darse cuenta que la zarza no se consumía. Pero ver una zarza arder en el desierto es algo normal, es insignificante. Muchos hubieran pasado de largo, muchos no le hubieran prestado atención, pero Moisés se detiene a verlo y cuando se detiene, escucha la voz de Jehová. Mira, muchas de las cosas que terminan grande de Dios empiezan con cosas insignificantes a las cuales tú tienes que aprender a atender. Porque cuando atiendes a lo pequeño que Dios empieza a mover, puedes descubrir lo grande que Dios puede hacer. Es como cuando Elías ora por lluvia. Elías ora por la lluvia y lo único que ve es una pequeña nube. Estos días hemos visto un montón de nubes. Daban lluvia aquí para todos los días. Tú ves nube y tú sales y dices, hoy llueve. Y al final no llueve. Una pequeña nube no hace nada, no te asegura nada. Pero cuando tú te estás moviendo en fe por lo que Dios ya te ha dicho previamente, una pequeña nube anuncia una gran tormenta que viene. Y es así como Dios se mueve. Comienza con cosas insignificantes, con un quizás, con un voy a ver, con un voy a atreverme a creerle al Señor, con un voy a andar en fe, voy a obedecerle, voy a hablarle a alguien de Jesús, voy a comprometerme con la iglesia, con esa pequeña decisión que tú comienzas a tomar porque tienes fe en lo que has creído y en lo que ya sabes y conoces de Dios. Dios puede hacer algo grande que asombre a todo un pueblo y una multitud. Es así. Por eso es importante que uses la fe que tienes. Y lo último que vemos en Jonatán, en el versículo 13 dice, y subió Jonatán trepando con manos y pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló y hubo gran consternación. Todo el ejército filisteo tenía acorralado al pueblo de Israel. Habían tomado a todos los herreros del pueblo de Israel para que ellos lucharan sin espadas. La Biblia dice que las únicas espadas que había en el ejército eran las de Saúl y Jonatán. Y el ejército se defendía con lo que tenía, con herramientas del campo, con el hacha, con las quijadas, con aquello que tenían a la mano. Eso eran sus instrumentos de batalla. Era una batalla en inferioridad. Era una situación de la que no podían salir vivos. Estaban acorralados en un pasaje del que aparentemente no había salida. Y en la vida muchas veces nos encontramos en la misma situación, en situaciones de inferioridad. En situaciones donde decimos, aquí no hay salida. Donde nuestras armas que nos daban cierta seguridad nos han sido despojadas. Nos encontramos en zonas de transición, viviendo cambios que nos llevan a ver nada más que dificultades y enemigos a nuestro alrededor. Pero esas situaciones requieren de hombres y mujeres que sean intrépidos. Y es la cuarta cosa que yo veo en Jonatán y quiero dejarte a ti hoy es, sé intrépido. Toma la iniciativa, no camines solo, usa la fe que tienes y sé intrépido. El diccionario dice que intrépido es el que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. El hombre de los últimos tiempos nos expone a una situación de peligro, donde seguir a Jesús y su palabra no es del todo fácil, donde ir contra corriente no es algo que salga solo, pero se requiere que la iglesia del Señor sea una iglesia
intrépida, llena de valentía y de valor. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Y Jonatán muestra cómo él es intrépido, porque lo primero que hace es mostrarse al enemigo. Él sale del lugar del encierro y se muestra al enemigo. Dice: hey, aquí estoy, aquí hay uno. Y sabes que hay momentos en la vida donde tenemos que aprender a mostrarnos al enemigo, a salir de nuestro escondite, a salir de la pasividad y de la apatía, a decir: hey, yo voy a hacer algo. Y la vida cristiana tiene que ver con esta actitud de decir: yo voy a hacer algo. Yo voy a mostrarme como una solución, como la respuesta. Yo no siempre seré el problema, yo seré parte de la solución. Oye, yo voy a hacer algo por mi familia. Yo voy a hacer algo por mis hijos. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a hacer algo por mi futuro. Yo voy a hacer algo por mi profesión, por la economía de mi casa. ¡Hey! Yo voy a hacer algo. No voy a dejar que las cosas se derrumben. No voy a dejar que las cosas simplemente se desvanezcan. Yo voy a hacer algo. Mostrarse al enemigo es ponerse en orden de batalla. Y Jonatán salió con su paje de armas mostrándose al enemigo. Y cuando se mostró al enemigo, él estaba esperando dos respuestas. Él dijo: si el enemigo responde de esta manera, entonces el Señor no está con nosotros. Pero si el enemigo responde de esta otra manera, significa que el Señor los ha entregado en nuestra mano. Y Jonatán se mueve en fe probando a Dios, pidiendo una señal, pidiendo que el Señor en ese momento de fe muestre que Él está con él. Y esto es importante. Cuando usas la fe que tienes, cuando tomas pasos de fe y decisiones en Dios, es importante que seas intrépido, que tengas la intención, pero que estés buscando que el Señor te muestre cuál es el siguiente paso a dar. Que Él te muestre su perfecta voluntad. Que es importante que al dar un paso sigas pendiente a la dirección que Él quiere mostrarte. Es como Pablo, supo que no tenía que ir a un sitio y supo que no tenía que ir a otro, pero luego encontró un lugar a donde tenía que ir. Es importante que aunque tomemos intencionalidad y seamos intrépidos para obedecer y avanzar en fe, no dejemos de obedecer y ser sensibles a su voz. Y Él le dice: Señor, tú me vas a mostrar. Y cuando se muestran a ellos, dice la Biblia que el ejército de los filisteos se angustió, porque pensaba que todo el ejército había salido a la batalla. Y detrás de Jonatán y su escudero había un gran bosque. Y probablemente ellos pensaban: seguramente estarán en el bosque y saldrán contra nosotros. Entonces el ejército filisteo le dice: oye, suban a nosotros por el peñasco. Suban por aquí, si son capaces. Y entonces nos mostraremos a vosotros. Y dice la Biblia allí que Jonatán, subiendo de manos y pies, él estaba literalmente escalando una montaña. Estaban entre dos peñascos, en un valle entre dos peñascos. Al otro lado de un peñasco el pueblo de Israel atemorizado. Al otro lado del peñasco el pueblo de los filisteos amedrentando. Y en medio de ellos un hombre que tiene fe de que algo puede ocurrir. Un hombre intrépido. Y allí está escalando un cerro, una montaña. Y mientras va escalando, los filisteos se le acercan, porque él aparentemente está en una posición de inferioridad. Pero dice la Biblia que mientras se le acercan los filisteos, les iba golpeando con la espada, y su paje que iba debajo de él los iba matando a su camino, y mató a 20 personas en el espacio de 2000 metros cuadrados. Y esta gran matanza, estas 20 personas que Jonatán mata por su valentía, por ser intrépido, genera tal confusión en el pueblo, en el ejército enemigo, que dice la Biblia que unos comienzan a pelearse con los otros porque creen que Israel y el Dios de Israel está en contra de ellos. ¿Sabes qué? Cuando una persona, un hombre, una mujer, tú, yo, actuamos con valentía obedeciendo al Señor, estamos afectando el futuro de toda una nación. ¿Sabes qué? Nuestra iglesia puede ser, la historia de nuestra iglesia puede cambiar si tú y yo somos intrépidos a la hora de obedecer al Señor.
Si tú y yo tomamos el lugar que el Señor nos ha dado como nuestro y peleamos con las armas que el Señor ha puesto en nuestra mano, todo lo que nos rodea puede ser transformado por la valentía de un hombre o una mujer que le crea al Señor. Tu familia, tu casa, tus hijos, la historia de tu ciudad, todo, absolutamente todo puede cambiar si tú y yo somos intrépidos y mostramos al enemigo y avanzamos en terreno difícil y nos ponemos en orden de batalla. Tú y yo podemos causar una gran consternación. Pero siempre y cuando salgas de tu cueva, siempre y cuando dejes de caminar lleno de temblor. Curiosamente, el ejército de Saúl siempre está escondido y siempre está con temor. Siempre se siente menos que el resto. Pero en medio de la desobediencia de Saúl, Dios siempre levanta hombres que revelen el carácter del Señor. Él levantó a Jonatán en la batalla en el paso de Migmas. Y levantó a David en el valle donde los filisteos sacaron a su mejor paladín. Dios siempre estará buscando hombres y mujeres que se quieran poner al orden de batalla y que digan en tiempos difíciles, en tiempos contrarios a la verdad, en tiempos donde los hombres rechazan a Dios, en tiempos donde yo tengo que tomar una responsabilidad, yo voy a ser valiente, yo voy a luchar por mi casa, voy a luchar por mi familia, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Y con esas personas Dios transforma el futuro de toda una nación. La historia sigue, yo no quiero ir mucho más allá. Pero luego de este triunfo de Jonatán, Saúl intenta atribuirse los méritos. Él quiere hacer traer el arca, él quiere obedecer, pero ¿sabes qué? Ya todo estaba hecho. Ya Dios había hecho que los enemigos se confundieran. Ya Dios había hecho que los filisteos huyeran cada uno por su paso. Incluso muchos de los filisteos se habían vuelto al ejército de Israel. Y en el versículo 23 de 1 Samuel 14 dice: y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Tabén. Así salvó Dios a Israel por un quizás de un hombre que se atrevió a creer. Ahora, ¿por qué te traigo yo este mensaje? Porque probablemente estás allí en un quizás. Dices: oye, ¿sigo a Jesús? Oye, ¿será verdad que Él puede transformar mi vida? Quizás Dios puede usarme a mí. Quizás Dios puede sanarme. Quizás Dios puede levantarme. Quizás Dios puede fortalecerme. Quizás Dios puede consolarme. Si tú has venido hoy aquí, probablemente es porque estás en un quizás. Quizás Dios pueda darme esperanza. Y cuando estamos en un quizás es el momento de avanzar en fe con valentía, creyendo a lo que Dios puede hacer y ninguna otra persona puede imitar. Pero para eso tienes que tomar la iniciativa. Tienes que ser tú la persona que decida levantarse y ser la diferencia en medio de un pueblo lleno de temor. ¿Qué tal si te pones de pie en tu lugar? Y ahí en tu lugar me gustaría que cerraras tus ojos por un momento, solo por un momento. Y allí con tus ojos cerrados puedas pensar en cómo estás enfrentando la batalla de tu vida. Quizás la pasas escondido y refugiado en tus pretextos. Quizás la pasas excusándote en lo que otros han hecho o no han hecho. Quizás la pasas como víctima de las situaciones que has vivido. Pero hoy puedes levantarte y tomar la iniciativa. Hoy puedes decir: voy a pasar al lado
de mis enemigos. Voy a tomar una actitud diferente. Dios busca gente que tome una actitud diferente. Gente que diga, no me voy a conformar a este mundo. No voy a tomar la forma del resto. No voy a contagiarme de la apatía de otros. Voy a levantarme y buscar a alguien que tenga fe. Voy a juntarme a alguien que pueda acompañarme en lo que Dios tiene para mi vida. Voy a buscar a un compañero, a un amigo, a un pastor que me ayude a alcanzar lo que el Señor puede hacer por mí y por mi pueblo. Si tú quieres ser de esos que toman la iniciativa, que se disponen, que se muestran al enemigo, que no se quieren dejar contagiar por el temor del resto, ahí donde estás, levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Dile, Señor, aquí estoy, usa mi vida para levantarme, Señor. Usa mi vida para levantarme aún con un quizás. Usa mi vida, Señor, para avanzar en fe y para mostrar el camino a otros. Señor, ayúdame, enséñame a abrir camino, a abrirme paso. Muéstrame la salida, Señor. Hay muchos que nos vemos encerrados en situaciones que parecen no cambiar, pero el Señor quiere mostrarte una salida. El Señor quiere mostrarte una salida. No tienes por qué seguir siempre con la misma retahíla. No tienes por qué seguir siempre con la misma idea. Hay una salida. Hay una salida y un camino que Él abre delante de ti. Un camino seguro. La Biblia dice, yo os mostraré un camino para que aunque el que fuere torpe no se aparte de él. Hay un camino seguro por el que pueden caminar aquellos que tienen la intención de seguir, de obedecer y de confiar en Jesús en toda su vida. Señor, abre caminos, abre puertas delante de nosotros. Aún pido, Señor, que abras puertas para la iglesia. Abre puertas delante de nosotros por las que podamos caminar. Puertas, Señor, que nadie pueda cerrar. Abre caminos, Señor, que nadie pueda entorpecer. Guíanos a hacer tu voluntad. Y ayúdanos a caminar con valentía. No queremos ser esclavos del temor. No queremos, Señor, vivir dominados por nuestros pensamientos pesimistas. Queremos avanzar en fe conforme a lo que sabemos que tú puedes hacer. Me gustaría que por un momento pienses en aquello que sabes de Dios, en aquello que conoces de Él, en aquello que crees que Él puede hacer. Para dar un paso de fe, Jonatán tuvo que pensar, yo sé que para Dios no es difícil. Él lo sabía. Y porque lo sabía se movió. Me gustaría que pensaras en aquello que sabes de Dios. En aquello que le cuentas a otras personas de Jesús. En aquello que tú hablas de Dios cuando estás en tu casa y hablas de Él con otras personas. Piensa en eso un momento, en lo que sabes, en lo que conoces. Piensa en la fe que tienes hoy. Y me gustaría, por un momento, y que pudieras vencer esta barrera de silencio incluso, que puedas levantar tu voz y confesar aquellos que crees de Dios en tu corazón. La Biblia dice, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y qué bueno que ahí en tu lugar, con tus manos en alto, puedas confesar lo que crees de Dios. Ahí donde estás le puedes decir, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador. Que puedes decirle, Señor, yo creo que tú haces, para ti no hay nada imposible. Ahí donde estás, dilo tú mismo. Muévete. Estás en un quizás, pero muévete conforme a aquello que conoces de Él. Muévete conforme a aquello que has descubierto de Jesús. Jesús, yo he descubierto que tú perdonas todo pecado. Señor, yo creo que tú das una nueva oportunidad. Yo creo que en ti hay restauración. Yo creo, Señor, que en ti encuentro amor, esperanza. Yo lo creo. Señor, hoy nos movemos conforme a la fe que tenemos, Señor. Yo creo, Señor, que somos tu iglesia. Y que la iglesia, Señor, estará puesta en un lugar alto. Yo creo que tú nos levantas para alumbrar una ciudad. Creemos, Señor,
Creemos, Señor, en lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Creemos que tú te levantaste de entre los muertos y que la muerte no te pudo detener. Que la muerte no te pudo detener. Creemos, Señor, que no hay nada imposible para ti. Creemos que tú eres sanador, libertador, que tú restauras al herido. Y hoy levantamos tu nombre en alto. Hoy levantamos tu nombre en alto por lo que creemos, por lo que sabemos de ti. Creemos que un día te veremos. Creemos que cara a cara estaremos contigo, Señor. Creemos que todos nuestros enemigos son puestos debajo de nuestros pies. Aleluya.